Fíjese que a partir de hoy y hasta el próximo 21 de abril, la estación Hamburgo de la línea 1 del Metrobús permanecerá cerrada por trabajos de mantenimiento. Este sistema de transporte público le pide tomar sus precauciones para evitar contratiempos y aconseja descender en las estaciones Glorieta de Insurgentes con dirección a El Caminero o en la estación Reforma con dirección a Indios Verdes. Por su parte, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México dio a conocer que por el periodo vacacional de Semana Santa, los días jueves 13 y viernes 14 de abril, ofrecerá servicio con horario de día festivo de las 7 a las 24 horas. Para el fin de semana, la jornada será con horario habitual, es decir, de las 6 a las 24 horas el sábado y de las 7 de la mañana a la medianoche del domingo. De acuerdo con una publicación en su cuenta de Twitter, @MetroCDMX, este sistema de transporte indicó que el próximo jueves y viernes los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas. Y también por el periodo vacacional de Semana Santa, los mercados financieros en México, como bancos y la Bolsa Mexicana de Valores, suspenderán sus operaciones el jueves 13 y viernes 14. Reanudarán sus actividades normales el lunes 17 de abril. Algunas sucursales bancarias ubicadas en centros comerciales abrirán sus puertas de manera normal y en los horarios tradicionales. Los usuarios de la banca podrán hacer sus operaciones mediante cajeros automáticos, líneas telefónicas y páginas de internet de sus respectivas instituciones. Tome precauciones. Vámonos ahora a la delegación Coajimalpa, y es que con el fin de prevenir posibles actos de violencia durante la festividad Semana de Resurrección 2017 a celebrarse del 13 al 16 de abril, se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles que operen como cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, salas de cine con venta de bebidas alcohólicas, vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio y departamentales, así como en salones de baile, restaurantes, fondas y aquellos que se instalen temporalmente en la vía pública con motivo de las ferias y tradiciones populares.